Haz de tu vida una oración. Evangelio de hoy lunes 31 de agosto del 2020. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, según su costumbre, en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje en el que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos tenían sus ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se cumple ante vosotros esta escritura. Todos daban su aprobación y, admirados de las palabras tan hermosas que salían de su boca, decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí, en tu patria. Y continuó: Os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os aseguro, además, que en tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y había muchos leprosos en Israel cuando Eliseo profeta, pero ninguno de ellos fue limpiado de su lepra, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a la cima del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero Jesús pasó por en medio de todos y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Compartamos sobre el Santo Evangelio del día de hoy. En el día de hoy, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo Él nunca se quedó callado. Él hablaba y Él hacía que los demás se dieran cuenta de dónde estaban fallando más bien. Y así es en nuestras vidas, hermanos. Nosotros tenemos que aprender que cuando ponemos a nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestras vidas, nuestra vida va a cambiar y va a girar 180 grados, hermanos. Nos vamos a poner de cabeza casi. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos habla fuerte. Y en algo que tú estás fallando, Él te lo hace ver. Él hace que lo notes. ¿Para qué? Para que cambies tu vida. Por ejemplo, nosotros hemos conocido a alguna persona que a nuestros ojos no se porta bien o podría ser mejor. Y tenemos que tener mucho cuidado porque allí estamos juzgando. Y nosotros, hermanos, no somos nadie para juzgar. Por eso, como lo hemos platicado en otras ocasiones, tenemos que pedir Espíritu Santo a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí también en las Sagradas Escrituras nos dice que nuestro Señor Jesucristo entró en la sinagoga y pasó a leer y le dieron el libro del profeta Isaías. Dice que se puso a leer lo que estaba escrito en el pasaje y decía: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia. Entonces,
Más adelantito nos dice que nuestro Señor Jesucristo les dijo: hoy se cumple ante vosotros esta escritura. Nuestro Señor Jesucristo vino a eso, hermanos. Vino a traernos la buena nueva a los pobres. Vino a anunciar la libertad a los presos, a dar vista a los ciegos. Él vino a cambiar a cada uno de nosotros. Él vino a curarnos, Él vino a sanarnos, hermanos. Él vino a darnos esa libertad, a darnos vista, hermanos. Tenemos que aprender a valorar eso, hermanos. Ahorita con esta parte de la pandemia, tenemos que aprender a valorar lo bonito que es la creación de nuestro Señor. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas ahorita por esto del COVID se sienten cansados, les falta el aire, todos los síntomas que tiene, la fiebre? Hermanos, hay que agradecerle a Dios que nuestro cuerpo está sano, porque tú puedes respirar y llenar tus pulmones de aire. Todas las personas que ahorita se han enfermado de esto no pueden respirar, tienen frío, les duele la cabeza. Pero si tú tienes una vida sana, comes bien, te cuidas, hay que aprender a ser obedientes. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseña la obediencia, hermanos. Debemos de aprender de Él, porque todo lo que Él nos da es una bendición. Y Él dice en el Santo Evangelio de hoy que Él vino a liberar a los presos, a dar vista a los ciegos. Hermano, pidámosle a nuestro Señor que quite esa venda de nuestros ojos para poder ver lo que Él quiere que hagamos nosotros. También vamos a pedirle que destape nuestros oídos para poder escuchar su palabra. Vamos a aprender de los demás, vamos a ver los errores de los demás y pedirle a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre, que nos llene de su Santo Espíritu para poder hacer un mundo mejor cada día, para que nuestras acciones hablen. Y si nos sentimos oprimidos, si tenemos miedo, vamos a entregárselo a Dios. Recordemos otra vez, el miedo es contrario a la fe. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ya estamos del otro lado. También nos dice que en la sinagoga nuestro Señor Jesucristo les dijo: seguramente me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y continuó: os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Hermanos, aquí hay algo bien importante: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos flaqueando en nuestra vida, de que estamos cometiendo errores, y nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo camina con nosotros, que nuestro Dios Padre nunca nos suelta de su mano, vamos a querer cambiar. Va a haber un arrepentimiento, vamos a querer confesarnos, vamos a querer recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a querer ser mejores personas, hermanos. Pero aquí hay algo muy fuerte. Cuando tú te das cuenta de que le estás regando, tu familia en ocasiones son los primeros que, lejos de ayudarte, te empiezan a dar para abajo, hacen que te pongas cabizbajo. En lugar de decir: ánimo, échale, y que te echen porras, te dicen: si ya sé cómo eres, ¿por qué estás mintiendo? Vente, échate una chela, vamos a cotorrear, ¿no? Pero al final de cuentas no te apoyan y puedes sentirte triste. Pero es lo mismo, nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque aquí, retomando este ejemplo, nuestra familia nos conoce, y nos conoce desde que nacemos, ¿no? Por ejemplo, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelitos, y si vivimos con ellos, pues más todavía. Entonces, cuando pasan 25, 30 años y tienes un encuentro con nuestro Señor y quieres cambiar, vamos a suponer que le tomabas mucho alcohol y de repente te das cuenta que eso lastima tu cuerpo y no es sano que sigas tomando. Entonces dejas la bebida, o tratas más bien de ir dejando la bebida, y la familia, lejos de ayudarte, te dice: tómate una, no te hagas de la boca chiquita, si yo sé que te gusta y esto y otro, no, que ya dejé, que ya juré. No, ¿cómo crees que ya juraste si tú no lo vas a cumplir? Y te empiezan a decir cosas así.
cosas que te pueden lastimar, cosas que te pueden herir, te pueden entristecer, pero así es, en nuestra familia nos conocen. Entonces, tú entrégale ese sentimiento a Dios, y si ya tuviste ese encuentro con Él, dile que te dé fortaleza y que te ayude a superar estas pruebas. Y si no lo has tenido, también, hermano, ponte de rodillas. Y si estás pasando por una situación difícil, una pérdida de trabajo o alguna pérdida de algún familiar ahorita con esto de la pandemia, pídele fortaleza y dile que te ayude a encontrarlo, que te abra los ojos, que te guíe por dónde, hermano. En la parte final nos dice que todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira al oír todo lo que les decía nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que se lo llevaron a la cima del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Querían aventarlo, hermanos, pero aquí viene algo bien impresionante. Pero Jesús pasó por en medio de todos y se fue. Hermanos, hay un dicho que dice, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Hermanos, no era el momento de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba dispuesto a dar su vida, la dio por nosotros, pero no era su tiempo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios Padre, le pedimos que nos llene de su Santo Espíritu, las circunstancias de nuestra vida, los momentos, los acontecimientos van a ir llegando en el momento que estemos preparados para eso. Tú no te puedes casar cuando tienes 10 años porque no estás preparado para casarte a los 10 años. O no puedes entrar al kinder cuando tienes 1 año. No estás preparado para entrar al kinder. No puedes preparar una comida cuando tienes 3, 4 años. No estás preparado. Por eso primero tenemos que empezar por gatear, caminar y después correr. Todo es importante. Hay niños que no gatean y corren, pero ese proceso de gatear tiene algunas cosas que te impiden después, cuando eres adulto, poder tener una motricidad diferente. Pero nosotros tenemos que entender, como buenos católicos, que no podemos saltarnos pasos, no podemos acelerar situaciones. Dios te va a dar todo, y si tú le pides en oración, Él te va a ir concediendo las cosas, pero conforme a tu madurez, conforme a su tiempo, porque Él, su tiempo es perfecto y Él sabe en qué momento te lo va a dar. Por eso tenemos que aprender a ponernos de rodillas y a orar y no cansarnos de orar y pedirle a nuestro Señor. Y si le pides hoy una situación, pídesela mañana y pasado mañana, y no te canses de pedírsela. Él te escucha, pero te lo va a dar en el momento que tú lo necesites. No hay que llenarnos de coraje como les pasó a los hermanos que querían aventarlo. ¿Por qué? Porque se sentían incómodos, se enojaron de lo que les decía nuestro Señor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que cuando alguien nos dice nuestras verdades nos enojamos? Pero es por eso, porque sabemos que están diciendo la verdad y nos están lastimando, nos estamos enojando, porque hay veces que nosotros nos damos cuenta del error, pero no queremos cambiar. Pero con nuestro Señor Jesucristo no debe de ser así. Si ya te diste cuenta que estás fallando en diferentes situaciones de tu vida, corrígelas, pídele fortaleza y de verdad que Él te va a dar los medios para poder cambiar tu forma de vivir, hermano. Hermanos, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que abra nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, que nos llene de humildad, que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros para poder ser humildes y que nos cubra con su preciosa sangre, y a Mamita María que nos envuelva con su manto lleno de amor y nos protejan en todo momento y en cada situación, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si les gustó este video, comenten, compartan. No se les olvide activar su campana de notificaciones, regalarnos un like y suscribirse a su canal. Que tengan un bendecido día.